El secreto profesional es la obligación de guardar silencio sobre las cuestiones que deben ser mantenidas, reservadas, o sea, despojadas de la posibilidad que accedan a las mismas terceros, y de las cuales se ha tomado conocimiento en razón de un trabajo, empleo, arte o profesión. Es decir, que como norma general hay obligación de no divulgar lo que se conoce por el hecho de las circunstancias que fueron señaladas anteriormente. El cuerpo legal que legisla sobre este aspecto es el Código Penal. En el artículo 156 se sanciona a quien infrinja la norma, o sea, al que habla cuando no debe hacerlo. Debemos saber que el secreto profesional en el área médica se denomina secreto médico. Y en la práctica cabe la pregunta si el médico puede o debe hablar en determinadas situaciones. En nuestro país existe el secreto médico y gira alrededor de la teoría de la justa causa, es decir, que se debe hablar cuando hay una justa causa y mantener el silencio o callar cuando no la hay. La justa causa puede ser de dos órdenes, ya sea legal o moral, según esté sustentada en la legislación vigente, es decir, códigos, leyes, o bien en los códigos de ética respectivamente. Podemos decir que la justa causa, legal, está representada por las normas legales que el profesional médico está obligado a observar en el desempeño de su profesión. Por ejemplo, la denuncia de delitos contra la vida, también las enfermedades infectocontagiosas. Y la justa causa moral está dada por todas aquellas situaciones que son especiales y que encuentra el médico en su práctica y cuya resolución está en su libre decisión. Por medio de la incorporación a la profesión y a su vez a prestar el juramento, que bueno, más adelante lo vamos a ver, asume la responsabilidad moral de guardar silencio acerca de lo visto u oído en el ejercicio de su profesión. En este sentido, el secreto médico es el deber de los médicos de no revelar a terceras personas los hechos o las circunstancias que han sido conocidas en el ejercicio de su profesión. En diversas legislaciones encontramos tipos de secreto médico que se denominan por su extensión en absoluto, relativo y compartido. El secreto médico absoluto establece que el médico debe callar siempre y en todas las situaciones. Y el secreto médico relativo hace referencia a que el médico puede hablar en algunas circunstancias. En nuestro país, el secreto médico es relativo porque se basa en el principio de la justa causa, o sea, hablar cuando hay una justa causa, como decíamos hoy, y callar cuando no la hay. En la legislación y en el Código de Ética referencias respecto al secreto médico compartido. En el decreto número 91, 244/91, que dice que la ley de lucha contra el SIDA establece que el profesional que atienda a un enfermo, por ejemplo, que sea portador del virus de HIV, puede o podrá suministrar dicha información a otro profesional médico cuando sea necesario para el cuidado o tratamiento de una persona infectada o enferma, por lo que se desprende que las profesionales que concurran al cuidado o tratamiento de este enfermo, de estas características, están compartiendo ese secreto. Por eso es que, bueno, también se tiene en cuenta que el secreto profesional, en la tercera definición que decíamos recién, puede ser compartido. Por otra parte, el artículo 75 del Código de Ética establece que el médico puede compartir su secreto con cualquier otro colega que intervenga en el caso y este, a su vez, está obligado a mantener el secreto profesional. Existen varios artículos del Código Penal que tratan sobre el secreto médico. Entre ellos tenemos el 156, el 71, el 72, el 73 y el 277, por ejemplo.
El artículo 156, que trata sobre el secreto profesional, menciona que el delito de violación de secreto profesional está incluido dentro del capítulo y en él se establece que será reprimido con multa e inhabilitación especial por 6 meses a 3 años el que teniendo noticia por razón de su estado, por ejemplo, su oficio, empleo, profesión, arte, de un secreto, cuya divulgación puede causar a su vez daño, lo revelare sin justa causa. En relación a lo que tiene que ver con denuncia, los artículos 71, 72 y 73 establecen lineamientos que tienen que ver con las denuncias que los médicos deben efectuar en el ejercicio de su profesión. El artículo 71 establece que deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales con excepción de las siguientes, las que dependen de la instancia privada y las acciones privadas. Es decir, que iniciar de oficio significa que debe hacerse la denuncia de los delitos independientemente de la voluntad de la víctima. El artículo 72 menciona que son acciones dependientes de instancia privadas las que nacen de los siguientes delitos. Por ejemplo, los previstos en los artículos 119, 120, 130 del Código Penal, cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91. Después también están las lesiones leves, sean dolorosas o culposas, y también el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. En los casos que tiene que ver con el artículo que estábamos mencionando, no se procederá a formar causa, sino por acusación o denuncia de la persona que está agraviada, ya sea por su tutor, guardador o, por ejemplo, el representante legal. Pero, sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito lo cometiese o fuera cometido contra un menor que no tenga padres, que no tenga ascendientes, tutor o guardador. Allí lo que se hace es que si hay intereses gravemente contrapuestos entre alguno de estos y el menor, el fiscal lo que puede hacer es actuar de oficio para que pueda defender, mejor dicho, el interés superior del niño al cual que se encuentra afectado. Este artículo a su vez fue modificado y habla de delitos contra la integridad sexual, esto es lo que precisamente trata, quedando redactado en la forma esta que fue mencionada anteriormente. Entonces, lo importante acá como elementos de interés médico surge lo siguiente: no hay obligación de denuncia policial por parte del médico en cuanto a lo que tiene que ver con lesiones leves. Y con respecto a los delitos contra la integridad sexual, ya sea abuso sexual, el médico está obligado a denunciarlos en las siguientes condiciones si hubiere lesiones gravísimas o muerte de la víctima. El artículo 73 menciona que dice que son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos, ya sea calumnias e injuria, cuando hay violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 154 y 157, concurrencia desleal, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge, por ejemplo. En relación al secreto médico y el encubrimiento, tenemos que el artículo 277 establece que estando los médicos obligados a la denuncia de los delitos perseguibles de oficio o aquellos en que hay lesiones, por ejemplo, intoxicaciones, aborto criminal, intento de suicidio, que tiene que ver con la justa causa legal, si no hacen la denuncia o el médico, al no hacerlo, hace que este médico incurra en el delito de encubrimiento y ese se encuentra contemplado en el artículo 277 del Código Penal. Y este a su vez establece que la persona, en este caso el médico,
será reprimido con prisión de 15 días a 2 años el que sin promesa anterior al delito cometiere después de su ejecución alguno, por ejemplo, de estos siguientes hechos que se mencionan, como por ejemplo, ocultar al delincuente o facilitar su fuga para sustraerlo a la justicia, también procurar la desaparición de rastros o pruebas del delito, y también guardar, esconder, comprar, vender o recibir en prenda o en cambio los efectos sustraídos. Otro punto también a tratar en cuanto a lo que venimos mencionando es, por ejemplo, cuando se niega a la autoridad sin motivo el permiso de penetrar en el domicilio para tomar a la persona delincuente que se encuentre en él, y a su vez también cuando se guarda habitualmente a delincuentes o se oculta en la misma forma armas o efectos de los mismos, aunque no tuviere conocimiento determinado de los delitos. Y otro punto también que se tiene en cuenta es dejar de comunicar a la autoridad las noticias que tuviera acerca de la comisión de algún delito cuando estuviera obligado a hacerlo por su profesión o empleo. En relación a la justa causa que mencionamos anteriormente, en ella se basa y se gira la concepción que tiene que ver con la parte jurídica del secreto médico relativo y que consagra nuestra legislación penal. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos encontrar su apoyo en las siguientes normas. En el Código Procesal Penal, bajo la Ley 23.984, que establece que la denuncia de delitos en el Código de Procedimiento se establece cuando son las situaciones prácticas en las cuales el médico debe denunciar los delitos contra la vida o la integridad física. Así que bueno, en el otro slide vamos a estar viendo los artículos que tienen o que son pertinentes a esta ley. Teniendo en cuenta el artículo 177, tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. Por eso es importante tratarlo en esta tecnicatura. También los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física, que conozcan ellos al prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional. Después también tenemos la citación judicial. La citación judicial implica que el médico se lo releva de su obligación de guardar silencio. En este sentido, el artículo 240 dice: toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley. En relación a lo que tiene que ver con el falso testimonio, el artículo 252 dice que si un testigo incurriera presumiblemente en falso testimonio, se ordenarán las copias pertinentes y de ellas remitirá al juez competente sin perjuicio de ordenarse su detención. Es decir, que cuando un médico es citado por la autoridad judicial para que aporte datos acerca de su actividad profesional en un caso determinado, queda relevado de su obligación de guardar silencio. En ese momento se transforma en testigo, por lo que deberá decir la verdad de todo cuando supiere, porque si no, de lo contrario va a incurrir en lo que se llama falso testimonio y que consiste en afirmar una falsedad o en negar o callar la verdad en todo o en parte. Teniendo en cuenta la ley 14.586 que se estableció o que se dictó en el año 1958, establece la obligación de la denuncia de nacimientos y disfunciones. En su artículo 5 dice que dentro de los 5 días hábiles siguientes al nacimiento deberá hacerse su declaración ante la sección correspondiente, acompañándose de un certificado
médico o de que sea de una partera también, que estuvieran interviniendo o que acrediten haber visto con vida al nacido. Y con respecto a las disfunciones, la misma ley establece la obligatoriedad de la extensión del certificado de defunción por parte de los médicos que asistan, que hayan asistido o que hayan reconocido el cadáver. Así también tenemos otras leyes, como por ejemplo la ley 17.359, que tiene que ver con lo que es la lepra, la ley 11.843, que tiene que ver con la peste. Fíjense los años que hay desde que está esta ley. La ley 12.231, que habla en relación a las enfermedades venéreas. Podemos decir, por ejemplo, si tomamos el de la lepra, la denuncia es obligatoria para el médico que asista, haya asistido o conozca al enfermo y que éste fuera llamado para reconocerlo, y también por los directores médicos, los médicos de hospitales y sanatorios públicos y privados que tuvieron conocimiento acerca de que exista esta enfermedad o que esté padeciendo, mejor dicho, una persona esta enfermedad. En relación a lo que es la peste, la denuncia también es obligatoria para cualquier caso de que pueda ser declarado sospechoso, y lo mismo es para aquel farmacéutico que expenda suero o vacuna antipestosa. Eso, fíjense, era en el año 1934. Y lo que tiene que ver con enfermedades venéreas, dice que el mismo médico procurará informarse transmitiendo la información a las autoridades sanitarias. Así que hay enfermedades que son también de denuncias obligatorias. ¿Para qué? Ahora vamos a ver en los otros puntos, para ya sea beneficio de las personas con las cuales estas personas tuvieron contacto o pueden llegar a tener contacto, y obviamente también para que la persona que padece estas enfermedades puedan recibir su tratamiento. La ley 15.465, que es del año 1960, habla de lo que tiene que ver con las enfermedades contagiosas o transmisibles, y en esa ley se establece que el médico, ya sea el médico, el odontólogo, la obstetra, el kinesiólogo o algún auxiliar que tenga que ver con el arte de curar, haya asistido o asista al enfermo portador de esta enfermedad y que hubiere hecho su reconocimiento o reconocido el cadáver. Entonces, sí o sí, estas personas deben denunciar estas situaciones. Sí o sí va a tener que notificar de todos los casos de enfermedades y de los portadores que tengan que ver con los distintos grupos que se les puede mencionar. Por ejemplo, se los divide en grupo A, B, C y D. En el grupo A, por ejemplo, nosotros podemos encontrar aquellos pacientes que pueden tener estas enfermedades que tienen que ver con el cólera, la fiebre amarilla, la peste, viruela, fiebre recurrente. Con el grupo B, botulismo, encefalitis, chaga, fiebre, tifoidea, hidatidosis, lepra, paludismo, polio, por ejemplo, tuberculosis, tétanos, triquinosis. Y en el grupo C, otros que tienen que ver con la brucelosis, el carbunclo. El grupo D, con las enfermedades exóticas. Bueno, fíjense que esto es todas las denuncias que el médico sí o sí tiene que hacer cuando conoce que algún paciente tenga o padezca de alguna de estas enfermedades. Entonces, el Poder Ejecutivo Nacional puede incluir o excluir enfermedades de denuncia obligatoria en virtud de esta atribución que se ha incluido al síndrome, por ejemplo, que tiene que ver también de inmunodeficiencia adquirida como enfermedad de denuncia obligatoria. A eso, que va a ser uno de los puntos que nosotros vamos a estar tratando, tiene que ver con, con esta enfermedad, que es, un capítulo aparte que ya vamos a ver, y que tiene una ley que protege todo lo que tiene que ver con la confidencialidad de las personas, de guardar, mejor dicho, el secreto profesional de las personas que padecen esta enfermedad.
En relación a la ley 17.132, establece que en el ejercicio de la medicina hay disposiciones relativas al secreto médico y que están contenidas en el artículo 11, y esto dice lo siguiente, que en el artículo 11, todo aquello que llegue a conocimiento de las personas cuya actividad sea o se reglamente en la presente ley, tiene que tener conocimiento de que no podrá darse a conocer a menos que sea para evitar un mal mayor o que esté previsto en el Código Penal, de lo que tiene que ver con instituciones, sociedades, revistas o publicaciones científicas, prohibiéndose de facilitar o utilizar con fines de propaganda, publicidad, lucro o beneficio personal. Entonces hay todo una protección con respecto a estos puntos también que tienen que ver con el secreto profesional ante determinados tipos de enfermedades. Si nosotros tenemos en cuenta lo que tiene que ver con la justa causa moral, que era la que hablábamos al principio, esta justa causa moral la encontramos en el juramento y el código de ética. El juramento hipocrático, que era el que se dio a conocer hace muchísimos años, ya por Hipócrates, que fue un médico, filósofo griego, estableció que se hace referencia al secreto cuando dice: todo lo que habré visto u oído durante la cura o fuera de ella en la vida común, lo callaré, lo conservaré siempre como secreto si no me es permitido decirlo. Este juramento hipocrático es el que el médico jura cuando recibe su título. Entonces, para que ustedes vean que se encuentra contenido en este juramento todo lo que tiene que ver con el secreto profesional. También la fórmula de Ginebra del juramento, en lo que se refiere al secreto, dice lo siguiente, que se debe respetar el secreto de quien se nos haya confiado o que se nos haya dado a nuestro cuidado. Entonces esto, por ejemplo, en el Código de Ética también se encuentra estas normas relativas que tienen que ver con el guardar este secreto profesional o guardar lo que se nos ha dicho como secreto profesional para proteger todo lo que tiene que ver con la salud del paciente que se nos fue confiado a los médicos. En estos artículos también vamos a encontrar lo referente a lo que tiene que ver con el secreto profesional. En el artículo 66, por ejemplo, también se tiene en cuenta que el secreto médico es un deber que nace de la esencia misma de la profesión. En el artículo 67 establece que el secreto profesional es una obligación y si lo va a revelar sin justa causa o causando o pudiendo causar daños a tercero, es un delito y está descrito en el Código Penal. En el artículo 68 también da normas en cuanto a la extensión de certificados y dice que si el médico tratante considera que la declaración del diagnóstico en un certificado médico perjudica al interesado, debe negarlo para no violar el secreto profesional. En caso de imprescindible necesidad por medio expreso de la autoridad que corresponda, revelará el diagnóstico al médico funcionario que corresponda lo más directamente posible para compartir el secreto. Pero bueno, eso es algo excepcional y también se lo tiene en cuenta para la hora de poder decidir si un médico puede o no revelar un secreto profesional. El artículo 69 señala cuáles son las situaciones en que el médico no incurre en violación del secreto, o sea, cuando hay una causa justa. Por ejemplo, médicos de las compañías de seguros que tienen, al hacer informes sobre la salud del candidato o de la persona que le ha sido enviado para su examen, cuando le viene un paciente destinado para este médico, cuando es comisionado por autoridad competente para establecer el estado físico mental de una persona,
por ejemplo, peritos médicos cuando hacen sus informes periciales o cuando actúa como médico de sanidad nacional, militar, provincial, municipal. Entonces ahí este médico, fíjense, no incurre en violación del secreto profesional. Y cuando hace la denuncia de enfermedades infectocontagiosas y hace, es decir, pide, mejor dicho, certificado de defunción cuando es médico tratante, y esas denuncias están destinadas a evitar que se cometa un error judicial. Entonces también este médico no incurre en violación, porque cuando hace declaraciones o se defiende de un juicio de responsabilidad médica, esto, digamos, lo va a eximir de estos cargos que tienen que ver con el hecho de la violación del secreto profesional. Continuando con los artículos, vamos a ver que el artículo 70, por ejemplo, establece que el médico, sin faltar a su deber, va a denunciar los delitos de que tenga conocimiento en el ejercicio de su profesión, de acuerdo a lo que se establece en el Código Penal. Entonces, no puede ni debe denunciar los delitos de instancia privada y que se contemplan en el artículo 71 y 72, que es el que le menciona a continuación, que establece que en los casos de embarazo o parto de una soltera, el médico debe guardar silencio. Y también establece la obligatoriedad en el artículo 72, por ejemplo, donde se explica que de concurrir a la citación judicial y de declarar sobre hechos que ha conocido en el ejercicio de su profesión, se limita a responder lo necesario y sin incurrir en excesos verbales. Continuando con el artículo 73 y 74, nosotros tenemos que saber que allí se establece que debe ser circunspecto en cuanto a la revelación del diagnóstico cuando realiza un reclamo por honorarios médicos, y también si el paciente quien debe recibir la información acerca de su enfermedad hay circunstancias en que el mismo no la puede recibir, y a este respecto el código establece lo siguiente: el profesional solo debe suministrar informes respecto del diagnóstico, pronóstico o tratamiento de un paciente a los allegados más inmediatos del enfermo, y solamente procederá en otra forma con la autorización expresa del paciente. El artículo 75 lo que hace es mención cuando tiene que ver con el secreto profesional o el secreto médico compartido, que lo comparte con otro colega, donde establece la obligación de guardar silencio por parte de este colega al que se le ha mencionado este secreto. El médico puede compartir el secreto con cualquier otro colega que intervenga, pero solamente en el caso, es decir, aquellas personas que no, o que sean médicos que no intervengan en el caso, no deben conocer este secreto. Y esta persona o este médico al que se le ha mencionado este secreto, a su vez está obligado a mantener el secreto profesional. Ahora bien, si nosotros observamos en el artículo 76, allí se establece la obligatoriedad de todos los que concurren a la asistencia del paciente. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en un servicio penitenciario o en una unidad penitenciaria, tenemos que ver el contexto donde es atendido ese paciente que está atendido por un médico, pero a su vez vamos a ver que también existen otros profesionales que atienden a este paciente. Entonces, allí el secreto médico obliga a todos los que concurren en la atención de ese paciente. Este médico, que va a ser actuante en ese lugar, se tiene que preocupar en educar tanto a los estudiantes, a los auxiliares de la medicina, es decir, a todas o a aquellos enfermeros u otros profesionales que se encuentren en contacto con la historia clínica de este paciente, a lo cual nosotros tenemos que estar velando por la seguridad de que esas historias clínicas no se deben dar a conocer a otras personas que no tienen nada que ver con el resguardo de dichas historias clínicas.
Por último, vamos a tener en cuenta las sanciones por violación del secreto profesional. Y ahora veamos, si en un juicio por violación de secreto profesional el médico es hallado culpable, a él se le podrá aplicar las sanciones que se establece en el artículo 156 del Código Penal que lo mencionamos anteriormente. Y siendo la de mayor repercusión la pena que consiste en la inhabilitación para el ejercicio de la medicina. Además, la persona que se considera dañada puede iniciar una acción civil tendiente a obtener un resarcimiento económico que también están contemplados en los artículos mencionados del Código Penal. Estos artículos que tienen que ver con el artículo 1068 y 1078 establece que si hay daño o habrá daño, siempre que se causare a otro un perjuicio, se va a establecer que se haga una demanda civil si hay violación del secreto médico por agravio moral. Es decir, que también va a tener una demanda civil esta persona. Bueno, llegamos al final de esta presentación. Les doy muchas gracias por su atención y bueno, cualquier duda que tengan lo estaremos hablando a través del foro. Hasta luego y que tengan una hermosa semana.